Listo, muchísimas gracias. Bueno, ya que me dieron unos minutos más, entonces quizás para ir abordando algunos de los temas que tengan duda, podemos aprovecharlo ya al final, hacerlo ya quizás de una manera más de charla. Sin duda es una gran fortuna antes que nada estar el día de hoy. Ha sido una cátedra la que hemos recibido durante toda la mañana. Digo porque he estado conectada desde el inicio y la verdad son pocas las oportunidades que uno tiene el acceso a la síntesis, a entender cómo está conformada la parte del marco político en cuanto a la prevención o a la reducción del riesgo, y hacia la toma de decisiones en situaciones de emergencia. Entonces, no es sencillo entablar una conversación para atender un problema y encontrar la solución correcta, pero también es bastante grato darse cuenta cómo funciona precisamente el Sistema Nacional de Protección Civil que tenemos en México, ¿no? Y también cómo nos percibimos, en qué situación estamos en el riesgo. Y parte de la percepción del riesgo, de ese punto en cómo percibimos el riesgo, es muchas veces cómo tomamos también las decisiones. Entonces, ha sido toda una experiencia el contar aquí con grandes exposiciones, cómo nos han ido llevando toda la mañana a través desde los conceptos de la gestión integral del riesgo en la parte de la política pública, cómo funciona el Sistema Nacional de Protección Civil. Entonces, lo que me gustaría ahorita presentarles es precisamente esta oportunidad y yo lo llamaría cómo podemos materializar el trabajo con las personas con base en todo este marco que acaban de presentar. Entonces voy a iniciar y quizás es una pregunta detonadora. ¿Conocen cuál es la labor de la Cruz Roja? Y se los hago porque antes de entrar a Cruz Roja tengo 8 años trabajando en Cruz Roja Mexicana, pero antes pertenecía a la parte académica y también era parte de la población general y también yo tenía una concepción de Cruz Roja Mexicana y que muchos se sentirán quizás identificados, a otros que ya conocen bastante bien cuál es la labor más integral. Entonces, preguntarles cuál es la labor de la Cruz Roja, ¿no? Es una pregunta muy general. Ya por ahí me apareció, me brincó un comentario de aliviar el sufrimiento humano. Y sí es nuestra parte de nuestra misión, ¿no? A nivel general, aliviar el sufrimiento humano. Pero ¿cuáles son estos mecanismos y cuál es nuestro papel en este trabajo que realizamos? Entonces, voy a retroceder un poquito en el tiempo. Ya el ingeniero Guevara muy felizmente retomó parte de lo que es la historia. También la maestra Garduño contó un poco más de lo que les voy a decir. No me voy a parar mucho, pero me da gusto que hayamos alineado sin ponernos de acuerdo el tema, ¿no? Y que lo hayamos enfocado porque realmente yo creo que muchos han escuchado esta frase de quien olvida su historia está condenada a repetirla. Entonces es ver desde dónde viene, cuál es la historia, qué nos trajo en el momento en el que estamos ahorita para la gestión integral del riesgo. Y entonces, un poco ya de lo que han mencionado, ahora con mucho orgullo también lo presento ya representando a esta institución. El origen del movimiento internacional de la Cruz Roja tiene un inicio
en Europa precisamente. Ya el ingeniero Guevara compartió un poco de lo que es, de cómo inició con Henry Dunant, quien es, era un empresario que viajaba desde Suiza, es un empresario suizo que viajaba por cuestiones comerciales y se topó con esta batalla que mencionaba el ingeniero Guevara, y vio bastantes soldados heridos y que nadie los atendía. Entonces fue cuando en 1859 pasó esta batalla y llamó a los pobladores del pueblo más cercano, que era a Solferino. Los llamó y les pidió que atendieran, sin importar a qué bando a qué bando pertenecieran cada uno de los combatientes, de los soldados heridos, que los atendieran por igual. Entonces fue un rasgo que siempre ha existido, no inició que hayamos sido humanitarios en 1859, pero fue una gran iniciativa el pedirles que no se fijaran de qué lado estaban peleando, sino que se atendieran por igual. Entonces empezaron algunos de los principios que por ahí también alcancé a ver que pusieron dentro de los 7 principios fundamentales. Es el que hagámoslo de una manera imparcial, sin importar de dónde vengan. Y la gente empezó a auxiliar. Y entonces empezó una cuestión que empezaron a darnos como el marco de trabajo en el que tenemos, una en una situación bélica y la segunda a brindar primeros auxilios, a ayudar a la gente que estaba malherida. Esa fue la prioridad. Posteriormente en Solferino tuvieron a los soldados, pero en aquel entonces no eran muy, no había grandes medios de comunicación y muchos soldados empezaron a decirle a las personas que los estaban cuidando que querían comunicarse con su familia. Entonces lo que empezaron a hacer es escribir cartas y la gente empezó a llevarlas al correo para informar a los familiares de los soldados que se encontraban vivos, sobre todo. Entonces, empezó como otra línea, que más adelante la voy a retomar, que también trabaja a nivel internacional la Cruz Roja. Entonces, tenemos la parte de estar en una zona de conflicto, en la parte de la salud y en la parte de restablecer el contacto con las familias. Y son de las 3 principales acciones que dieron inicio. Al regresar Henry Dunant a Suiza, con otros 4 empresarios también empezaron a platicar y a debatir sobre la necesidad de crear un movimiento o un comité, en este caso, que diera prioridad precisamente a atender estas cuestiones de sufrimiento humano, a ver cuáles eran las consecuencias, sobre todo de manera de la guerra, que era lo que más resaltaba, lo que más preocupaba en aquellas épocas. Y hay muchísima historia después. Viene el primer convenio de Ginebra, que ya también los han tocado varias veces, que es como las prioridades de que todos acorden entre naciones cuáles son los principios fundamentales para proteger a la población, sobre todo en tiempos de guerra. Y casi un siglo después que se fundó, que empezó esta iniciativa, se crean se generan o se acuerdan los 7 principios fundamentales por el cual la Cruz Roja iba a trabajar a nivel internacional. Los 7 principios, muy rápidamente, son neutralidad, universalidad, humanidad, independencia, unidad, voluntariado e imparcialidad. Pueden sonar bastante em, eh, como comunes o a qué se refieren, pero creo que hasta que me ha tocado a nivel personal, les comparto, hasta que me ha tocado trabajar en Cruz Roja, ha habido un momento en que siempre se ha aplicado uno, ¿no? Hay que tomar una decisión y nos ayuda mucho a ver la parte, hay que ser neutrales, hay que priorizar nuestro sentido humanitario. En la parte de que la Cruz Roja trabaja de manera independiente, hablo a nivel internacional y también nacional, es decir, que no somos parte de gobierno, pero tenemos un gran rol y un compromiso como un rol auxiliar para el gobierno o para en prioridad de la población. Entonces, estos muy a grosso modo son cómo empezó a originarse la iniciativa de la Cruz Roja. Y me fui un poquito para atrás para llevarlos precisamente en el camino, en el momento en que estamos ahora. Entonces, después de esta gran iniciativa que tuvieron en 1864, se crea entonces, empieza a ver que hay un comité,
pero el comité necesitaba expandirse y tener más presencia y empezaron a ver que eran problemas de varios países que hubieran tenido esta necesidad de contar con estos mecanismos humanitarios o que pudieran estarse coordinando. Entonces se crea el movimiento como tal, el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Puedo compartir por qué es Cruz Roja y Media Luna Roja muy brevemente. Cruz Roja es precisamente, y lo digo porque no es cada vez que llegamos a presentarnos, no somos una organización precisamente de gobierno, no somos una organización religiosa, y aunque la cruz lo asimila mucho, realmente la Cruz Roja y el fondo blanco es la bandera invertida de Suiza. Entonces, la bandera de Suiza es fondo rojo, cruz blanca. Lo que hicieron el comité en Suiza, en Ginebra, fueron nada más hacer opuesto los colores. Y así avanzó por un rato, pero había países sobre todo de origen musulmán, que no estaban cómodos o no estaban a gusto con usar la parte de una cruz porque sí les representaba o les daba otro significado, por lo tanto adoptaron la parte de la media luna. Entonces, si de repente ven algunas fotos de algún conflicto, sobre todo ahorita que se han vuelto más comunes las imágenes en la zona de Gaza, ven personas que traen su chaleco rojo y traen, en vez de una cruz, traen una luna, son parte también del movimiento. Allá posteriormente también salió otra vertiente de países que no tampoco están como en acuerdo en usar ni la cruz ni la media luna, entonces eventualmente usan lo que se llama el diamante, que es como un rombo, también se puede ser usado sobre todo en los países de origen judío. Bueno, ¿cuál era el objetivo de este movimiento? Es poder enmarcar todas las acciones de las Cruz Rojas de todo el mundo. Entonces se compone de tres partes el movimiento, que es el Comité Internacional, la Federación Internacional de la Cruz Roja y las sociedades nacionales. La Federación Internacional es la parte del secretariado que organiza a todas las sociedades nacionales, que son las Cruz Rojas de cada país, nos da un marco de trabajo y vigilan que estemos implementando los marcos estatutarios de que conforman el movimiento. Entonces, en el caso de la Sociedad Nacional de México, que es la Cruz Roja Mexicana, fue en 1910 cuando se funda y con el objetivo, ha ido modificándose el objetivo a lo largo de los años. Sin embargo, se ha resaltado que sí, el principal y el eje rector, el objetivo rector que nos ha mantenido es el preservar la salud, la vida, aliviar el sufrimiento humano, como algunos de ustedes lo han comentado, y sobre todo atendiendo a las personas en situación de vulnerabilidad. Es decir, que las personas que son afectadas por situaciones de emergencia y desastre. En la parte de emergencia, ustedes han sabido que Cruz Roja ha estado ya sea en emergencia por cuestiones sociales, por fenómenos naturales o por otras cuestiones de la dinámica cotidiana, es siempre que haya una población presente y que tenga necesidad de apoyo es donde entra el marco de trabajo de la Cruz Roja, sobre todo priorizando que las personas salven su vida o que tengan la parte de bienestar en cuanto a la salud. Y bueno, estas son algunas de las imágenes que vemos como un poco del recorrido de la Cruz Roja, ¿no? Desde la parte de los inicios, cómo han cambiado también la parte de la visibilidad en cuanto a los uniformes, pero es cómo ha sido reconocida a través de los años la Cruz Roja. Y siempre que nos dicen Cruz Roja, quizás es la imagen, sobre todo las de abajo, entre la colecta o entre la atención con una ambulancia, es con quien más estamos relacionados y es casi, bueno, es prácticamente uno de los ejes principales. Pero les quiero comentar algo también. En el mundo hay 191 Cruz Rojas, lo que llamamos 191 sociedades nacionales. Esto quiere decir que 191 países tienen Cruz Roja. Cruz Roja Española, Cruz Roja Guatemalteca, Cruz Roja Americana, Cruz Roja Chilena, Cruz Roja Española. em, Pueden haber varias. Hay algunos países que no tienen, sobre todo los que se han
desagregado posterior a ciertos conflictos de otros países, pero son 191 Cruz Rojas que tienen diferentes perfiles de labor y no todas tienen ambulancia. Hay Cruz Rojas que no tienen servicios de ambulancia. Hay otros que son tan fuerte el servicio de ambulancias como es la Cruz Roja Mexicana, pero hay otros que se les conocen de otra manera. Un ejemplo es en Estados Unidos, la Cruz Roja Americana no tiene como tal un servicio de ambulancias. Su mayor pilar de trabajo es la donación de sangre o la reducción de riesgos o la prevención. Igual Cruz Roja Canadiense, por ahí platicando es entre también la parte de primeros auxilios, pero también la parte de, por ejemplo, clases de natación, pero con un enfoque de salvar la vida. Entonces, empezamos a ver, cuando uno se empieza a meter en este mundo de la Cruz Roja, se da cuenta lo amplio del alcance que puede tener y sobre todo qué tanto podemos abarcar y dónde también ya no podemos abarcar en la parte de ayuda a la población. Entonces, eh, ¿cuál es el ciclo de respuesta de lo que usualmente nosotros conocemos? ¿Dónde opera la Cruz Roja? Existe un evento, un accidente, un sismo o algo que requiera, inmediatamente la Cruz Roja actúa, envía a los equipos de respuesta, que también es un componente muy fuerte dentro de la institución. Por ejemplo, mandan a las ambulancias con toda la parte de paramédicos. También hay equipos de búsqueda y rescate, que son las unidades especializadas que tiene la Cruz Roja junto con los binomios caninos. Y empiezan a desplegarse otros equipos, como es la parte de evaluación de daños sin necesidades, el equipo de restablecimiento de contactos entre familiares y eso es inmediatamente después de que pasa el evento, dependiendo de la magnitud, son los equipos que se van desplegando. Posteriormente, pueden ser a las horas, a los días de que haya pasado determinado evento, e insisto, de acuerdo al alcance o la magnitud que haya sido el evento, empezamos como la parte de la recuperación y también son como más familiares las imágenes de las personas, de los voluntarios de la Cruz Roja repartiendo ayuda humanitaria. Repartimos despensas de alimentos, también kits de higiene, kits de limpieza del hogar, aquellas cosas que son vitales para una rápida o inmediata recuperación que pueden ayudar a que la gente o no se enferme o pueda ir restableciendo un poco, acelerar un poco más su recuperación. Entonces, usualmente esto es lo que conocemos de Cruz Roja, pero ¿qué pasa en el otro marco? Estamos también trabajando antes del evento. Y acuérdense que el ciclo de la respuesta es circular. Puede ser que trabajemos a partir del evento, terminamos, pero preparamos para un posible evento, o bien venimos de un evento y empezamos a preparar para otro siguiente evento. Entonces, lo que tiene la Cruz Roja Mexicana ha creado el Programa Nacional de Reducción de Riesgos de Desastre, empezando con la parte de atención a las personas vulnerables a determinados eventos. En mi caso, son los eventos relacionados por fenómenos naturales, aunque hay otras áreas que atienden las cuestiones como migración o la prevención vial. Entonces, pero en mi caso, en el área en el que estoy y precisamente muy en relación a la gestión integral del riesgo, está más relacionado a las cuestiones por fenómenos naturales. Lo que hacemos es un plan de trabajo identificando las zonas de vulnerabilidad, las personas más expuestas, para poder implementar proyectos de preparación comunitaria para que fortalezcan su resiliencia ante determinado evento. Tenemos 10 años ya de una manera más estructurada implementando los proyectos de resiliencia. Es, es un poco relacionado con darle esas capacidades para que ante determinado evento la gente pueda tomar decisiones y saber qué hacer, qué va a priorizar. Y todos sabemos que ante una emergencia se nos pasan mil cosas por la cabeza y dices, no tomé la mochila porque me salí así, porque... Y es lo mismo que nos dicen, cuando dicen, al evacuar un avión, deje todas sus cosas y evacúe.
pero en varias pruebas que hicieron, mucha gente se llevaba la mochila o no soltaba las cosas. Entonces, son pequeñas cuestiones que tenemos que aprender a tomar decisiones ante una emergencia. Y esto está basado con base en la recolección de información en las comunidades. Hemos levantado información de cómo las personas reaccionaron o qué fue lo que pasaron ante determinados eventos. Lo hemos visto, lo hemos podido tener experiencia en el caso de las inundaciones de Tabasco. Pudimos recopilar información después de los sismos del 2017, también después de que impactó el huracán Grace. El más reciente, han sido varios y el más reciente ha sido lo del huracán Otis, que casi lo pegamos Otis-John. Entonces son acciones que nos van marcando como determinado, no es patrón, como determinado camino y sobre todo lo que hemos entendido es que las comunidades toman decisiones de acuerdo también a las posibilidades que tienen, a la preparación, pero también a las condiciones. Lo que vemos, cómo toman las decisiones en una zona no es lo mismo que lo pueden tomar en otra. Entonces empezamos como ya un trabajo mucho más personal con las familias y entender cuáles son las causas. Y un ejemplo rápido, porque siento que se me va a ir si no es el ejemplo. eh, con la parte de los sismos, empezamos a platicar con las personas de Chiapas y narraron qué hicieron, porque ellos no tenían, como fue el epicentro muy cerca, el del 9, el del 7, perdón, este, como fue el epicentro, no les dio tiempo como de escuchar alguna alerta. Entonces, agarraron sus cosas o no agarraron sus cosas. Lo primero siempre que dicen, agarramos al niño y nos salimos corriendo. Pero en Oaxaca las personas dormían en la zona costera, duermen en hamacas. Entonces ellos empezaron a sentir el sismo, tardaron en entender que no era una mecida normal, sino que era este, más atípica y era tanto el movimiento que se sintieron como enredados en las hamacas. Entonces ocasionó mucho más caos, mucho más drama, se espantaron más, no podían sacar a los niños de las hamacas. Entonces, eso nos da, es un ejemplo muy sencillo, pero nos da el entendimiento que no podemos aplicar un contexto general de reducción de riesgos, un marco de trabajo para por igual, ¿no? Hay que entender mucho cómo perciben y cómo están tomando las decisiones a nivel muy local. En general, esas son las cuestiones que hacemos en la parte de preparación. Ahorita les voy a explicar ya más a detalle cómo son las líneas que trabajamos para la preparación del riesgo. Y entonces también damos ahora, actualmente tenemos otra línea que se llama acción anticipatoria, que esta es una línea que estamos empezando a trabajar, donde resaltamos la importancia de conocer ya el evento que vaya a ocurrir y tomar decisiones. Si sabemos la trayectoria de un huracán y conocemos que puede impactar por arriba del umbral que usualmente hemos visto y que puede afectar, que puede ocasionar afectaciones mayores, pero estos dependemos muchísimo para la acción anticipatoria del monitoreo de los eventos que se pueden, hay eventos que no se pueden monitorear, pero al menos veo que sí, y tomar acciones previas. También hay acciones anticipatorias de eventos que no se puedan monitorear, como por ejemplo, sabemos que tenemos una época invernal. También podemos tomar acciones anticipatorias para evitar que sean afectados, o bien viene la época de calor, cómo vamos a proteger o tomar estas acciones anticipatorias para prevenir, para que una vez que ocurra haya menos daño y poder priorizar algunas otras afectaciones que pudieran estarse presentando. Entonces, este es el marco en el que en que ya trabajamos en la Cruz Roja Mexicana y empezamos a ver cómo nos podemos estar enmarcando en otros contextos o en otras líneas de trabajo. Y hemos coincidido con otras organizaciones, con instancias de gobierno, para poder hacer una sinergia. Y la idea no es que cada quien tenga una línea diferente de trabajo, sino dónde podemos empatar, coincidir y no repetir algunas de las acciones. Entonces, aquí es donde me quiero detener un poco para compartirle con base en estas experiencias que les acabo de mencionar, cómo se refleja ahora a nivel internacional toda esta labor, ¿no? Entonces, hay líneas de trabajo como son desastres, clima y crisis, donde estamos enfocados en la parte de reducción de riesgos,
en la parte de migración y desplazamiento y en la parte de asistencia humanitaria, ya sea con ayuda humanitaria. Hay unos países que le llaman la transferencia de efectivo o la entrega de suministros específicos. La siguiente línea es la parte de salud y cuidado, que son la parte de salud comunitaria, que son lo que promoción, sobre todo es promoción de la salud y aportes a las líneas de salud que tengan las comunidades. Hacemos diagnósticos de salud y vemos qué cosas todavía hace falta reforzar. Salud en emergencia, que esta es la más conocida quizás en México en la parte de la asistencia o los servicios prehospitalarios. Em, el agua, saneamiento e higiene, que es también ver que las poblaciones tengan las condiciones, sobre todo post-desastre, pero también en su vida cotidiana, que tengan la parte del acceso para evitar acceso al agua saludable y y que tengan las condiciones de higiene para evitar enfermedades y también proporcionar primeros auxilios. Sin embargo, tenemos también otra línea que sobre todo la dirige el Comité Internacional de la Cruz Roja, que trabaja muchísima con la parte de las poblaciones en conflicto o de los países en conflicto. Entonces, trabaja por la defensa de los derechos de las personas, reconectar a las personas, a las familias, que es lo que les comentaba que salió de la historia de Solferino, donde empezaban a escribir los soldados la carta. Es una línea muy fuerte todavía, ¿no? Sobre todo que buscar en situaciones de conflicto cómo se pueden conectar a las personas. Y un ejemplo muy rápido, en los sismos em, del 2017 se fue el servicio de telefonía. Entonces, el área de restablecimiento de contacto entre familiares tenían acceso a teléfonos satelitales para empezar en lo que se restablecía la comunicación. Lo mismo pasó con el huracán Otis, que tardaron días para volver a conectar sobre todo a las comunidades más alejadas. Hubo un servicio de restablecimiento de contacto entre familiares precisamente para comunicar con sus familias el estado en el que se encontraban, porque tampoco se podía acceder con muchísima facilidad a la zona. Y ayudar a los detenidos, esto va mucho con la parte de los convenios de Ginebra, de la parte de cómo proteger los derechos de las personas que están privadas de la libertad. Entonces, esta línea precisamente de la derecha entra muy en la parte específica que está en el marco de la neutralidad o la imparcialidad que tenemos como Cruz Roja. Cruz Roja Mexicana se centra más en las acciones de la izquierda, aunque también tenemos representación del comité aquí en México. Cruz Roja Mexicana está más enfocado en la parte de desastres, clima y crisis y también en la salud y cuidado, aunque también tenemos la línea del restablecimiento de contacto entre familiares. Bueno, ahora, ya que les compartí un poco cómo estaban, de dónde venimos, cuál ha sido la historia un poco de la Cruz Roja, sin duda es lo que hemos tenido, ¿no? Cómo las amenazas han impactado a las poblaciones y pensamos cuál es la responsabilidad también de nosotros como organizaciones humanitarias de poder ayudar a las personas, porque todos en esta parte, y me gusta mucho cómo lo presentaron, lo han ido presentando a lo largo de la mañana, qué es la protección civil, ¿no? ¿Cuáles son nuestras tareas para impulsar a la protección civil? ¿Quién hace la protección civil? Y una cosa que nos queda claro es que sí hay una parte de responsabilidad en la parte de gobierno, hay otra también que hemos asumido otras organizaciones, pero sí hemos visto también que mucha parte de la protección civil está también en los grupos en la población, ¿no? Y esa responsabilidad de la parte de la población es esa toma de decisiones, de aprovechar las herramientas que llegan a sus comunidades, de aprovechar la información o también de emitir cuáles son sus necesidades. A veces decimos, me hace falta, pero no lo digo. Eso también podríamos decir que es nuestra responsabilidad, ¿no? Yo sé que hay mecanismos para hacerlo saber, pero también es entender que la protección civil, y estoy de acuerdo con el ingeniero Guevara, que la hacemos todos, pero también lo que hemos visto es que mucha responsabilidad también lo tenemos, y lo hablo también yo como parte de la población, lo tenemos como habitantes. Entonces,
Para nosotros, una herramienta muy valiosa y saber cómo podemos potencializar a las comunidades esas oportunidades de impulsar su propia protección civil es a través de la resiliencia comunitaria. Y a través del movimiento internacional se han hecho 6 dimensiones o 6 características de, sobre todo para la parte de que con las oportunidades que pudiéramos reforzarlo. A nivel humanitario, nosotros entendemos que una comunidad resiliente, es decir, que está más preparada para enfrentar los impactos de alguna amenaza o algún desastre de una amenaza que se haya materializado, es que conoce los riesgos, es saludable, puede satisfacer sus necesidades, es decir, que tenga todas esas herramientas de conocimiento, pero también tenga el acceso a estos recursos que la puedan hacer salir o que la puedan hacerse recuperar o bien protegida ante un evento. En la parte de la cohesión comunitaria, ¿cuál es la importancia? Hemos visto que el, y lo han expresado, ¿no? En los sismos del 85 y de otros eventos, siempre se ha caracterizado por el apoyo de la población unos con otros. Y esa es la parte también que lo vemos bastante importante dentro de las comunidades. Cuando estamos cohesionados es más fácil poder apoyar las capacidades de unos con otros. No todos tenemos todas las capacidades, pero al tener esta parte de cohesión, hacemos mucho más fuerte a las comunidades. Que tenga oportunidades económicas, no es que entremos con una línea de resolver la parte económica, sino de saber cómo pueden proteger mejor sus bienes o pueden tener acceso a estas oportunidades a través de orientaciones o identificar cuáles son las oportunidades dentro de su contexto. Que haya la infraestructura y los servicios mantenidos y que sean accesibles. Muchas veces lo primero ante un desastre, lo primero que vemos que sale afectado son las escuelas, o porque las ocupan de albergues, o porque los profesores ya no pueden acceder a las comunidades. Y en segundo también son los centros de salud, precisamente porque muchos médicos tienen que viajar hacia las comunidades más alejadas. Que puedan manejar sus bienes naturales, es decir, que reconozcan la importancia de la subsistencia, pero también el respeto por el impacto ambiental que pueda tener y que esté conectada, es decir, que una comunidad tenga los suficientes vínculos, ya sea con instancias de gobierno u otras organizaciones, para poder generar una dinámica de trabajo conjunto y poder gestionar recursos o proporcionar también información. Ese es el marco general en el que trabajamos y en el que implementamos las actividades de las comunidades. ¿Y cuál es el principal reto que nos hemos topado, no? Que hay escenarios que ya no son, que no son fáciles de determinar cómo van a ocurrir. No podemos decir, vamos a trabajar con esta comunidad bajo ciertas actividades y esto va a ser suficiente. No, porque todo cambia. Cambia la forma de pensar de las personas, cambian las prioridades de las personas, pero también cambia mucho la dinámica de los eventos, sobre todo los de origen hidrometeorológico, ¿no? Están siendo más intensos y con mayor frecuencia. La parte de que son más vulnerables, de que las personas se vuelven de alguna manera, toman decisiones que quizás los pongan más en exposición. Y aparte tenemos otros tipos de dinámicas como la parte de la seguridad, las condiciones sociales, la parte de la salud, que esto nosotros queríamos reforzarlo a través de que las personas tengan un mayor conocimiento de los fenómenos, que tengan mejor vinculación con las organizaciones y que puedan encontrar otras formas de trabajar con su riesgo, y es a través de líneas de trabajo y de preparación comunitaria. La foto que ven ahí es del huracán Otis. Y es una foto que realmente sí a nosotros nos pone mucho a pensar, ¿no? La manera en que vamos a trabajar con las personas. El huracán en esa casa arrancó el techo, pero era una escena muy común de ver casas sin ventanas y sin puertas y sus cosas afuera, ¿no? Entonces, ¿con qué se quedan las personas? ¿Cuál sería la prioridad en ese caso a proteger? Y sí, siempre es la parte de la vida y qué hay después del desastre. No, no es nada más terminar cuando acaba el desastre. Bueno, el evento.
Y lo vemos, repartimos ayuda humanitaria, los alimentos que usualmente les duran en una familia de 4 personas, una despensa está calculada para 14 días, entre 10 a 14 días. Pero ¿qué pasa después de que se acaba, no? Es difícil a veces por el alcance que tenemos que regresemos hasta que se acaba su recuperación. Entonces nosotros entramos usualmente con la parte de la recuperación temprana. Hasta ahorita seguimos trabajando en Guerrero, en la parte de rehabilitación de escuelas, pero han salido otras necesidades y es la oportunidad de saber cómo podemos seguir reforzando la parte de la resiliencia de las personas en las comunidades. Y a partir de esto, nuestro objetivo también es aportar y orientar el conocimiento que tengan las personas, generar herramientas y metodologías de trabajo y una de ellas, ahorita bueno, más bien van a conocer las líneas de trabajo y con nuestras herramientas, tenemos que adaptar todo, no es lo mismo decir vamos a dar una capacitación para un grupo de jóvenes que para adultos, sobre todo por el tiempo. No vemos que tener a los adultos, a las personas que trabajan 2 horas, 3 horas sentados, específicamente a escuchar sobre planes familiares. Entonces tenemos que adaptarlo, hacerlo bastante dinámicos y trabajar con ellos y, por lo tanto, el objetivo es reducir el riesgo, ¿no? A través de estas acciones. Insisto, nuestro principal objetivo es que la gente tome las decisiones correctas en el momento de la emergencia y dos, que cuente con las herramientas para lograrlo o bien para acelerar su recuperación. Y este es el camino usualmente que estamos siguiendo. Es la parte del conocimiento, los preparamos para la residencia comunitaria, pensamos ahora que los eventos, sobre todo los relacionados con el clima, pueden ser más severos, cómo podemos estarlo enfocando o preparar a las personas pensando en escenarios diferentes. Y también aquí voy a hacer otra pausa por un testimonio que tuvimos en Guerrero, eh, que la primera alerta se dio y así estaba emitido el huracán cuando todavía era categoría 3. Protección Civil emitió la alerta que era categoría 3 y las comunidades lo escucharon. Ya habían tenido ese tipo de eventos de esa magnitud y dijeron, es un poco de agua y es un poco de viento, amarraron algunas cosas y se refugiaron. Lo que pasó es que subió de 3 a 5 en muy poco tiempo, entonces lo que hicieron fue que no les dio tiempo ahora de poder emitir una alerta mucho más certera y la gente si se subía a los techos de su casa había proyectiles volando, pero si se quedaban abajo ya empezaban a ver algunas anegaciones y empezaba a meterse el agua. Entonces fue bastante caótico y lo que nosotros queremos recuperar es esa parte para comunicar a las personas que los eventos van a seguir dejando quizás mayores afectaciones por la incertidumbre de su comportamiento. Y otro punto importante también es la incidencia y la vinculación, es decir, no dejar solo a las comunidades. Sabemos que tenemos proyectos y que no podemos estar siempre trabajando en las comunidades, pero también que ellos se sepan conectar, que sepan gestionar recursos, que sepan establecer o ampliar la vinculación que tengan. Igual lo hacemos nosotros, también ya lo mencionó la maestra Constanza hace rato sobre la red de implementadores, de la cual también somos parte, donde también es una gran oportunidad de vincularnos y establecer contacto con otras organizaciones que también nos estamos dedicando con a los mismos objetivos. En general, estos son los objetivos del trabajo comunitario, ya de una manera más puntual, se los he ido compartiendo con algunos ejemplos, sobre todo me gusta más hablar sobre qué es lo que nos hemos encontrado puntualmente con las personas y es preparar a las comunidades. Hemos visto que el fortalecimiento de esta cohesión social y su participación comunitaria es imprescindible. Nos ha tocado que algunas organizaciones nos han preguntado que cómo le hacemos para que la gente vaya a las capacitaciones, porque no lo han logrado. Creo que sí nos ha costado mucho trabajo, pero afortunadamente podemos tener la constancia. Tenemos equipos de terreno que preparan su material, llegan a la capacitación y una persona asiste, regresa la siguiente vez y ya van dos. Entonces, como que demostrando, nosotros hemos visto que demostrando a la comunidad que nosotros tenemos la constancia y vamos a cumplir nuestro programa de trabajo, la gente empieza también como a transmitirle esa parte, ¿no?
hay un dicho en la Cruz Roja a partir de la batalla de Solferino que se llama Seamos todos hermanos, a partir de ahí, y esa es la parte mucho del espíritu que traen muchos voluntarios de la Cruz Roja y también se lo llegan a transmitir a las personas, entonces ha sido bastante bueno. La gente que no tenía esa parte de cohesión social por sus conflictos internos, que no participaba, sí nos ha costado muchísimo más desarrollar algunas de las acciones, pero en su mayoría han sido casos exitosos y es mucha constancia, mucha paciencia y es hacerles entender que salen más ellos ganando con esta parte de la cuestión. Establecer los vínculos colaborativos con los grupos comunitarios, y esto lo vemos en la formación de brigadas y las autoridades, es decir, que las instancias de protección civil también reconozcan estos grupos que hemos trabajado, que las jurisdicciones sanitarias reconozcan a los comités de salud, a los promotores de salud que hemos llegado a formar, porque de esa manera un brigadista nos decía, bueno, ya sé primeros auxilios, ya sé cómo ayudar a mi comunidad a la evacuación, ya tenemos los puntos de reunión, pero cómo me comunico con el gobierno, con mi autoridad para que pueda ser reconocido. Y eso nos ha ayudado muchísimo en la parte de la red de la Estrategia Nacional de Resiliencia Comunitaria para tener esa parte de reconocimiento también por parte de las autoridades, sobre todo locales y también integrarlos a la dinámica de trabajo. Y también muchas veces llegábamos con las oficinas más locales de protección civil y es llegar a hacer una comunicación con ellos y hacerlos parte, o nosotros hacernos parte de su trabajo. Y el último es generar o fortalecer una cultura de la protección civil. Y es, bueno, lo pusimos aquí como enraizada en sus hábitos. Alguna vez alguien me preguntó que cuál era la importancia de que los niños estuvieran participando en los simulacros de los papás brigadistas. Y ya lo habían comentado también que el hacer simulacros era muy importante. Pero de repente le digo, pues ahí está el ejemplo. Un niño se estaba poniendo el casco y estaba enseñándole a otro niño cómo se debería cargar en la camilla. Entonces, y al niño nadie no tomó una capacitación, lo estaba aprendiendo por replicación y eso fue la respuesta, ¿no? Se empiezan a generar ese tipo de hábitos por repetición, ¿no? Entonces, es una cultura que quizás tengamos un largo camino, pero al menos ver que ya la gente lo está haciendo propio y lo está replicando con sus hijos, con sus vecinos, y es así como nos vamos haciendo de la población que participa en las actividades. El proceso de implementación, nosotros para la preparación comunitaria tenemos varias etapas. En el mejor de los casos, también hay que reconocerlo, dependemos mucho de los fondos que pudiéramos tener en su momento. Pero en un proceso completo o integral tenemos esta parte de planificar cuáles son las necesidades, tanto materiales, si cuánto es personal, cuál es el alcance que se quiere ver, hacer esta parte de la planificación. Y posteriormente entramos ya a la parte comunitaria del cual dependemos mucho, del diagnóstico. Y creo que no es noticia que de repente vemos en vemos en la tele, en las noticias, el impacto, las afectaciones, y si nada más nos quedamos a veces con esas notas, llegamos a las comunidades y la realidad muchas veces es otra, ¿no? Son cosas que van saliendo, entonces a nosotros sí es imprescindible hacer lo que llamamos el diagnóstico comunitario a través de un análisis de vulnerabilidades y capacidades, de censos, y ahorita tenemos una herramienta de medición de la resiliencia para poder nosotros seleccionar cuáles son las actividades que vamos a estar implementando. Posteriormente, ya que hayamos seleccionado algunas de las líneas de trabajo, vamos viendo, no todas se pueden implementar, pero al menos sí las más prioritarias. Y posteriormente no se acaba con terminar, no se acaba con las actividades al finalizar lo que habíamos planificado, sino para nosotros ha sido importante hacer un plan de sostenibilidad, es decir, de continuidad. Si les dimos primeros auxilios, hay que asegurarnos que haya capacidades en la comunidad para que se pueda replicar. Si no está Cruz Roja, quizás ya hay dos o tres replicadores que pueden seguir preparando a las personas. Si se instalaron algún sistema de captación de agua, es dejarles un manual que hacer para poderlo reparar o cuál es la vida útil de lo que hayamos dejado. Entonces,
Nosotros es a lo que llamamos un plan de sostenibilidad para poder realmente empezar a enfocar en la parte, decir que la comunidad sigue fortaleciendo su resiliencia comunitaria. Entonces, ya en resumido de lo que les acabo de contar, así lo vemos como grandes maquinarias que una tiene que mover a la otra. Entendemos que sensibilizar a la comunidad, que lo que queremos hacer y sacar el diagnóstico. Aquí es importante que sí dependemos mucho de una comunicación directa con las personas. Es cuando hablamos de sensibilizar, es decirle lo que queremos hacer, pero no basta solamente con hacerles saber que tenían una necesidad, sino también que ellos quisieran participar. Vamos a trabajar porque la comunidad así lo considera que también lo necesita. No es porque nosotros decimos, Eres vulnerable y te voy a ayudar". Necesitamos porque dependemos de la colaboración y de la participación de las personas. Entonces empezamos a mover la maquinaria y empezamos a meter cuestiones de educación comunitaria. Empezamos a formar brigadas comunitarias. En el mejor de los casos podemos implementar los microproyectos, acciones de salud. Y esa es la gran maquinaria que nos va a ayudar mucho a trabajar en todas las características de la resiliencia sobre el marco en el que trabajamos. Entonces, voy a compartirles un poco sobre cada una de las líneas. Empezamos con la parte del diagnóstico comunitario. Tenemos una herramienta que se llama análisis de vulnerabilidades y capacidades, donde son herramientas participativas. Las personas, trabajamos en grupos, trabajamos en asambleas, las personas empiezan a mapear. Creo que es una herramienta que no creo que les sea desconocido. Muchas organizaciones utilizan este tipo de herramientas, de que ellos mapean sus riesgos, pueden establecer sus prioridades de trabajo, el semáforo de los riesgos también, y ellos pueden visibilizar a través de un mapa dónde está su casa, por qué consideran que el río puede o no puede ser un riesgo. Y la gente lo empieza a expresar, ¿no? O quizás un voluntario en este caso va guiando el trabajo. Entonces, las personas pueden ir haciendo mucho más. Empezamos ahí la parte de la reflexión de los riesgos, ¿no? Empiezan ellos a platicar entre ellos, a veces discuten sobre qué puede o qué no puede ser prioritario, pero nos ayuda mucho a entablar la participación de las personas. Insisto, también hacemos censos comunitarios. Para nosotros es importante, yo creo que quienes hemos levantado datos en las comunidades sabemos que no es lo mismo una casa que una familia. En una casa, en un hogar podemos encontrar hasta 3 familias y cada familia puede tomar decisiones diferentes, entonces sí es necesario reforzarlo. Son muy importante la parte de las bases de datos del INEGI, pero de un año a otro ya a veces en una casa se volvieron ya hay otra familia o una familia menos, etcétera. Entonces, sí hacemos algunos censos comunitarios y también poder caracterizar a la población. En esta población hay muchísimo adulto mayor que necesitan aparatos de movilidad o hay muchas personas con diabetes o hipertensión. Entonces nos ayuda mucho a marcar qué tipo de población vamos a estar atendiendo y cuáles también son las oportunidades de su participación. La siguiente línea es la parte de la educación comunitaria, que son sobre todo acciones lúdicas. Alguna vez nos dijeron que nos las pasábamos jugando con las personas, pero realmente son dinámicas didácticas donde la gente materializa con ejemplos, con materiales, las amenazas. La foto, por ejemplo, que toca ahí se llama Jinetes del Movimiento, que pueden simular un riesgo y son materiales muy locales que ellos pueden estar haciendo tangible. Entonces, esto sobre todo la educación nos ayuda mucho a orientar a la población el origen de los desastres, ¿no? Y quizás de alguna manera mitigar la mala información que circula. Por ejemplo, va a pasar un sismo a las 3 de la tarde, entonces ayuda a mitigar un poco la desinformación, pero también, evidentemente, el objetivo es orientarlas a que puedan priorizar y tomar sus decisiones ante una emergencia. Esto lo trabajamos en grupos comunitarios, a la población abierta a través de ferias o en escuelas.
en grupos específicos y también con determinados grupos de la comunidad. La siguiente línea es la parte de las brigadas comunitarias, que formamos grupos voluntarios de las comunidades para que puedan aportar en la respuesta ante una emergencia. Es una respuesta básica, el objetivo es acortar los tiempos de respuesta y mitigar quizás los recursos que puedan estar usando las instancias de protección civil, que puedan tener una respuesta inmediata en las comunidades en lo que llegan ya los cuerpos especializados. Entonces, dentro de las brigadas comunitarias, sí es en la parte de los sistemas, que identifiquen los sistemas de alerta temprana, que aprendan a evacuar, la línea de primeros auxilios, en la parte de atención a pacientes heridos por de alguna amenaza o incluso algunos accidentes más locales, dependiendo de lo que vaya em, identificando el equipo, y también en la parte de la comunicación. En esta parte de brigadas, ha sido un poco curioso porque bueno, casi siempre tenemos una mayoría de mujeres. Esto es porque al hacer la convocatoria y cuando es baja la participación comunitaria en las zonas de trabajo, usualmente vamos a dar primeros auxilios, y cuando empezamos a dar primeros auxilios, casi siempre en las familias tradicionales, dice es una cuestión de salud, mandan a la mujer a tomar los primeros auxilios. Entonces, las mujeres que llegan a estar empezando, sí hay hombres también, pero en su mayoría mujeres, empiezan a gustarle y entonces empiezan a ser brigadistas con el tiempo. Entonces ya es muy común ver en su mayoría brigadas de mujeres, pero solamente es por cómo nos hemos ido trabajando en la parte de la salud. Y ha tenido muchísimos resultados. En 2019 se reconocieron con el Premio Nacional de Protección Civil a las brigadas que formamos en Tabasco, fueron 20 brigadas. Para el sismos también hicimos 15 brigadas y hemos seguido trabajando con algunas brigadas comunitarias. Y esto ha sido el inicio de una vinculación. Las brigadas comunitarias de Tabasco están trabajando ya muy estrechamente con Protección Civil del Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco. También en el estado de Chiapas hubo un reconocimiento para estas brigadas, entonces ya es como moverlo ya más localmente esta vinculación. La siguiente línea que tenemos es la salud, y efectivamente empezamos con la parte de primeros auxilios. Cuando trabajamos, aunque digamos es un proyecto ante sismos y la gente, pero es que aquí hay dengue. No podemos omitir las prioridades de la gente, y más cuando estamos representados por como una instancia de atención a la salud. Entonces, sí metemos también algunas prioridades comunitarias dentro de nuestro plan de trabajo, y efectivamente las enfermedades como diabetes, hipertensión, el dengue o las enfermedades gastrointestinales han sido como el común en las comunidades que han salido, adicionalmente a otras cuestiones ya más relacionadas a los desastres, como puede ser por el golpe por ondas de calor, la enfermedad transmitida por vectores, ya más específico después de las inundaciones, y entre otras que pudiéramos ir mapeando. Y dentro de las líneas importantes, la última es la de microproyectos sociales, que es donde, si bien nosotros no tenemos especialidades en todas las necesidades que hay dentro de las comunidades, sí tenemos en la parte el compromiso de vincular a las comunidades con los especialistas. Entonces empezamos a desarrollar en esta identificación de vulnerabilidades algunas líneas de trabajo. Dentro de lo que hemos encontrado, no importa la zona, si es Tabasco junto a Usumacinta o si es San Luis Potosí, en el valle, o si es Guerrero en una zona costera, en cada uno de los estados, el problema que más difícil de atender a nivel general es el acceso al agua. Y sorprende si estamos en Tabasco que digan, es que yo no tengo acceso al agua.
¿Por qué? Porque muchos de los mantos freáticos ya se han exacerbado, entonces vemos un problema constante de acceso al agua. Si bien no tenemos toda esa capacidad de poder resolver el agua, pero sí vemos como otras, proponemos otras líneas de trabajo como la captación del agua, la protección de los manantiales de algunas comunidades, o bien la protección de lo que tengan o la calidad del agua. En esa forma a veces nos estamos concentrando. Otra línea que también hemos atendido es la protección de los medios de vida. En este caso, en una comunidad en Cintalapa, Chiapas, trabajamos en una comunidad que reportaba que después de los sismos se quedó aislada, no podían salir a trabajar, y entonces no tenían cómo suministrarse también de alimentos. Comentaron que les gustaría tener como pollos para cualquier situación de emergencia, y entonces el compromiso inicial era nada más darle un determinado número de pollos con sus vacunas, y posteriormente, si ellos podían, se veía la participación comunitaria, les podíamos dar los insumos para un gallinero. Si veíamos la participación comunitaria, podíamos darle. Entonces fueron avanzando y de esa manera mantuvimos motivados los grupos de la población. Entonces fue un microproyecto bastante exitoso. En Oaxaca, por ejemplo, también había una casa de salud que ya no estaba, eh, que ya no había un servicio médico como tal. Se formó un grupo, eran adolescentes para la atención de primeros auxilios, que es muy rápido, es extremadamente básico el curso que tomaron inicialmente, pero entonces les gustó el tema, se capacitaron en primeros auxilios avanzados, y pues también fueron tomando otros cursos, hasta que formaron un pequeño comité comunitario de salud, y un microproyecto que pudimos hacer es el rehabilitarles lo que tenían asignado como casa de salud y darles los insumos para que ellos pudieran trabajarlo, ¿no? Entonces son cosas que vamos identificando como microproyectos. Para hacerlos dependemos mucho de que contemos con los fondos, con la parte del respaldo, y que encontremos a los aliados especializados, ¿no? Para cada uno de estas, de las líneas de trabajo. Nosotros nos tenemos que mantener capacitados, tenemos que acudir con las personas que sepan del tema. Entonces, trabajamos siempre en colaboración. Y por último, pero no como tal, como línea de trabajo, lo hemos llamado abogacía o incidencia o vinculación, que también hemos visto que a lo largo de la historia de la Cruz Roja se generan muchos datos, muchas experiencias, levantamos a veces datos, pero ¿qué pasa con esos datos que estamos recolectando? Lo que empezamos a hacer es una línea de gestión de conocimiento, a producir materiales para la gente, para los mismos voluntarios, para algunas otras instituciones, y empezar a generar instrumentos de información, instrumentos o contenidos para la reflexión, o compartir datos de los resultados. Un ejemplo también fue que después de que hemos aplicado esta herramienta de medición de la resiliencia, tenemos un documento como el que están viendo, que se llama Estudio de la Resiliencia, donde pusimos los resultados de qué fue lo que encontramos en la zona de la Huasteca Potosina, y sí se los sabíamos saber a la comunidad, pero lo importante fue hacérselo saber a las autoridades y a la academia, para que también encontraran otras oportunidades de trabajo dentro de las vulnerabilidades. Entonces, este fue socializado con la Universidad de San Luis, Autónoma de San Luis Potosí, con la coordinación de, bueno, con la Secretaría de Protección Civil, o Coordinación de Protección Civil en San Luis Potosí, incluso hasta con la Secretaría de Educación, que tuvimos para ella también otra colaboración. Entonces, empezamos a ver que estos datos no nada más se quedan aquí. Tenemos entendido que la resiliencia, y se lo decimos a las personas, no funciona solo una comunidad aislada, sino también nosotros tenemos que entender que como organización no podemos hacer todo aislado, todo lo tenemos que hacer en colaboración, y ahí la importancia de contar con un gran soporte por parte del Centro Nacional de la Prevención de Prevención de Desastres, de las organizaciones sanitarias con las que hemos tenido el gusto de colaborar, y que nosotros hayamos aportado también en la medida de lo posible. Pero esa es la parte que nosotros tenemos que poner el ejemplo de cómo queremos que funcionen las comunidades resilientes. También nosotros tenemos que aplicarlo dentro de las áreas de nuestro trabajo.
Y bueno, ya para ir cerrando esta presentación sobre los contenidos que voy presentando, cómo lo trabajamos. Y lo quise incluir porque precisamente nos han preguntado otras organizaciones, otros grupos de trabajo, cómo llevamos a cabo por estas cuestiones, sobre todo la seguridad, las cuestiones sociales, el COVID, o sea, cómo lo podemos seguir realizando. Entonces, hemos tenido, de acuerdo a las necesidades, que crear marcos y protocolos de trabajo. Uno de ellos y el más importante es la parte de la seguridad. Y tenemos marcos que se llaman acceso más seguro. Tenemos protocolos de trabajo que nos permiten hacer un análisis de contexto y sobre todo nuestra prioridad, uno, es protegernos y proteger al voluntario que va a comunidad. Dos, también ver que ellos tengan las normas de convivencia con las comunidades, entender cuál es el contexto, si es por uso y costumbres, si son zonas urbanas, cuál es la dinámica de cada uno. Entonces también es ir adaptando y guiando al voluntariado. Bueno, creo que lo he visto en varios comentarios, la parte de COVID y la gran preocupación. Si bien habíamos tenido algunas amenazas epidemiológicas o algunas situaciones, eh, pero ninguna como la del COVID. Y también fue una gran lección, yo creo que no nada más para Cruz Roja, yo creo que para todo el mundo, de ver, de prever acciones de protección. Em, y también incluyendo la parte del impacto al medio ambiente, es ver cómo podemos trabajar sin estar dejando al lado esa parte. Somos una organización humanitaria, pero también hay que ver qué huella ecológica pudiéramos estar dejando dentro de las comunidades o qué podemos aportar para que las comunidades no empiecen, no sigan aportando. Y un ejemplo también que nos quedó claro de esto fue estábamos haciendo un estudio en una comunidad, había un río y había una pregunta dentro de lo que estábamos haciendo, decía, ¿qué haces con la basura? Pasa el camión de la basura, cada cuánto pasa, nosotros preguntando por los servicios que tenían acceso, dice, no, la tiramos al río o la tiramos aquí en la barranca, llega el río y nos limpia la comunidad. Entonces, es esa parte de que pues, no podemos, oye, está mal en el momento, pero sí crear al menos una línea de reflexión y de trabajo conjunto, ¿no? Aunque no sea quizás la prioridad, sí es buscar esas oportunidades de impactar menos al ambiente. Y también tenemos la línea de género e inclusión, sobre todo, eh, eh, sí, cuando muchos hablan de género piensan en mujeres, a nosotros nos gusta pensar hombres, mujeres o en la parte en cómo se están definiendo, porque es la manera en que nosotros nos podemos comunicar mejor con las personas, es ver cómo se sienten incluidos. Por ejemplo, las brigadas o los grupos o los comités de salud están integrados por gente de diversas características. Son gente de la tercera edad, son gente muy jóvenes en un mismo grupo, son gente que tienen alguna limitación motriz, soy gente que tienen alguna limitación visual, pero encontramos un lugar siempre, ¿no? Y quizás ellos han encontrado también un lugar para poder seguir desarrollándose y aplicando sus aportaciones o sus conocimientos, pero de otra manera. Y una última que también hemos aprendido que es de suma importancia, integrar los marcos de la rendición de cuentas. En la parte de la rendición de cuentas, lo primero que viene, no, pues, ¿cómo estás declarando el dinero, las donaciones? Eso es muy importante, eso lo hacemos, pero también la parte de la rendición de cuentas a la comunidad. Es decirles saber, es hacerles saber qué estamos haciendo ahí, por qué, pero también compartirles los resultados, cuál es el avance, hicimos un cambio o no hicimos un cambio, en qué aportó la comunidad. Entonces hemos visto que también contar con su opinión y su retroalimentación ha sido muy, muy importante para mantener el trabajo comunitario. A diferencia de otros servicios más efímeros que tiene la Cruz Roja, como la prestación de un servicio en una ambulancia o la entrega de una ayuda humanitaria, el trabajo comunitario es más permanente. Es estar yendo todos los días, las personas se saben el nombre del voluntario, los voluntarios se saben el nombre de las personas, empieza a ser una dinámica y a veces empieza hasta a cotidianizar tanto que es importante no perder el objetivo de lo que nos lleva ahí, ¿no? Entonces, este marco nos ayuda mucho a mantener un trabajo un poco más diferente con las comunidades. El trabajo comunitario a veces nos lleva semanas, meses, o como es el proyecto que hemos también tenido, que ya son años trabajando en determinadas zonas. Me parece que esta es la última. Entonces,
Muchísimas gracias. Gracias a todos.